Muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de este canal de YouTube de Vicentín News en este programa de actualidad. Hoy no tenemos invitado, pero sí tenemos otras cosas, como por ejemplo un homenaje, o por supuesto ya obviamente a esta altura del día, la mayoría sabe, o por lo menos casi todos, de que eh, en el día de ayer, por la tarde, falleció en Uruguay, en el país vecino, en Montevideo, el gran Pepe Mujica, un gran líder latinoamericano, una persona, una sabiduría extensa, político, también atravesó sus épocas de juventud por lo que le llaman la guerrilla, ¿no? Yo por ahí no quiero estigmatizar tanto, sobre todo una persona que supo conquistar un montón de otras cosas, eh, bueno, para quedarme con ese prólogo, ese término, digamos, ¿no? Pero, obviamente, no deja de ser verdad. Pasó también por ahí, bueno, su vida, estamos hablando de eso fue en la década del 70, y en donde terminó preso, terminó con 6 disparos, al cual sobrevivió. Bueno, después se hizo también periodista y otras actividades hasta que llegó por supuesto a presidente de la nación uruguaya entre el 2010 y el 2015. Bueno, después tuvo otras actividades y finalmente públicas sobre todo, porque fue también diputado eh, y otras actividades que tienen que ver con más, digamos, con no una rigurosidad estatal, o sea, mejor dicho, formal en su país, sino en instituciones internacionales. Se dedicó mucho a la escritura y, por supuesto, también entre todas estas cosas visitó Villa Ángela. Digamos, cuando visitó Villa Ángela, fue donde lo conocí, digamos, ¿no? Por eso es también un poco sentido el comentario que tenemos con hoy. Y tengo para mostrarle, a ver si la foto se ve. Ahí me corrí un poquito el plano. No sé en qué cámara, en esta, ¿no? Ahí se ve. ¿Se ve? Se ve ahí, muy bien. Ahí se ve. Ahí está. Voy a dejar un poquito el micrófono. Ahí, ahí. Ahí estoy con Luis Landricina, que está aquí. Yo estoy en el medio y acá está Pepe Mujica. ¿Eh? Esta foto fue en el 2011, cuando Pepe Mujica vino invitado por Luis Landricina. Pepe Mujica quería conocer el lugar donde había nacido Luis Landricina, del cual era fanático, sobre todo de sus cuentos. Y bueno, es así que llegó a nuestra localidad, ¿no? Y en ese momento creo que era Pepo el intendente de la localidad. Y bueno, se coordinó todo para traerlo. La idea era traerlo cuando cumplió 100 años, pero bueno, por las actividades terminó llegando aquí en mayo, justo cerquita para su cumpleaños del 2011. El 20 de mayo cumpliría años Pepe Mujica, 90 ya casi iba a cumplir, ¿eh? Y, eh, y en ese momento, ahora vamos a ver unas imágenes que tenemos de Pepe Mujica acá en Villa Ángela, de las actividades. Una van a ver al comienzo muy cortita, que es en exteriores, que es cuando hizo la bandera Uruguay en el Paso de las Banderas, acá en el Parque Centenario, y después a pocas cuadras acá de los estudios donde estamos nosotros trabajando, inauguraron un monumento en honor a Artigas, ¿no? El héroe de la banda oriental del Uruguay, uno de sus héroes preferidos, y que bueno, fue durante, digamos, el día o la estadía de él. Él estuvo todo un día, creo. No recuerdo bien si vino. No durmió acá, vino muy temprano y se fue muy de tardecita, que dicho sea de paso, hay toda una anécdota que para contar de Pepe cuando vino a Villa Ángela. Yo me quedé, le voy a decir una cosa, yo me quedé impresionado cuando lo vino. Pensé que era una persona, no voy a decir una persona tan común, pero una persona tan digamos, campechana, si se lo podría decir el nombre, ¿no? Una persona que aparte, ojo, hablando con él, aparte de la humorada que tenía, enseguida te hacía, digamos, sentirte o sea, más allá es porque hay campechanos que por ahí son medio antipaticones, no, este era un campechano aparte simpático, un tipo muy así, picaresco también. Tal es así que uno estábamos, porque a mí me tocó la recepción y en gran parte lo acompañé casi toda su estadía acá, y en un momento estábamos viendo
Porque en ese día también había una muestra muy importante acá que se suele realizar, que es la muestra que hace el INTA, ¿no? Y entonces se hizo en esa fecha, era una muestra alternativa que se hizo. Usted sabe que ahora me estoy confundiendo, no fue para mayo que vino, él fue para noviembre más o menos, ahí estoy confundido con la fecha, fue para el mes de noviembre porque estaba la muestra cuando se hizo aquí en Villa Ángela y cuando él vino, así que no era mayo. Porque bueno, hubo que ver la agenda de él también para que pueda visitar Villa Ángela. Y justamente en un momento estábamos recorriendo la parte de un stand, creo que eran los carnavales, también había una empresa que bueno, mostraba cosas, tenía muchas promotoras y dijo, qué lindas las guainas de Villa Ángela. me dio gracia como lo dijo, las guainas de Villa Ángela. Era así, ¿no? Tenía un léxico aparte muy entrador, digamos, ¿no? Muy simpático Pepe, ¿no? Bueno, y después me habló, algo le contaba hoy a uno de los chicos acá que trabaja con nosotros en el equipo, le contaba que me decía que la gente está preocupada por un pantalón, está mucho más preocupada por un pantalón nuevo, o sea que no es tolerante a vivir con un pantalón medio desgastado o tal vez roto, en vez de preocuparse por mantener sana la mente, ¿no? O el espíritu, ¿no? Pero bueno, una sabia, por supuesto, pronunciación, ¿no? A veces, y entre otras, en otras entrevistas que él dio, decía que el hombre estaba más preocupado. El hombre pobre no era el que tenía necesidad económica, el pobre era al revés, el que tenía demasiado y no le alcanzaba nada. Ese es pobre, porque él decía que la peor pobreza, la pobreza adentro, la espiritual, ¿no? Bueno, la de la persona. Y seguramente con toda su sabiduría y su vivencia, razón tenía, ¿no? Es más, mire que lo que contó hoy, escuchaba, y eso es cierto porque una vez lo dijo, pero por ahí uno se olvida, a Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, le dijo, mirá Obama, abandoná inmediatamente Afganistán, porque ni siquiera Carlomagno pudo aguantar, y Carlomagno era un gran conquistador, cuando el imperio, o sea, cuando Carlomagno trató de conquistar esa zona, así que imagínate. Tal así que, bueno, en ese periodo fue que se retiró Estados Unidos, después, bueno, por supuesto, un derrotero espantoso. Bueno, así que así era Pepe Mujica, este es el pequeño homenaje que nosotros le estamos haciendo desde este humilde canal, en donde él, fíjese lo chico que es el mundo, que Pepe Mujica, siendo tan importante, uno de los líderes políticos y, por qué no decirlo, luchadores así como lo fue Evita en otro siglo, porque él era de un sindicato también y esa era la lucha que él mantenía, así como lo es, mejor dicho, en Brasil, Lula da Silva. Pepe era una persona, hoy no seguí muy de cerca el cortejo, así que no le puedo hablar mucho de ese tema, pero se lo transmitió en vivo y bueno, obviamente mucha gente a despedirlo. Él ya estaba con una enfermedad terminal, así que era previsible esta cuestión, pero bueno, obviamente siempre la despedida es un poco más traumática por más que se sepa, ¿no? El estado de la persona. De todas maneras, Pepe decía recién, tocó a tantos lugares, y acá también en Villa Ángela, y a mi persona también. Yo realmente, en ese día que estuvo acá, aprendí tanto de tantas cosas que a lo mejor no hubiese aprendido de otra forma. Aparte, bueno, no es lo mismo que te lo diga Pepe Mujica que te lo diga a lo mejor alguien que no sé, que sea tu vecino, no porque sea menos importante, sino porque por ahí penetra más, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver, no sé si tenemos las imágenes de la preparación de cuando vino Villa Ángela acá con Luis Landricina, se cansó de escuchar cuentos, le hizo contar como 400 cuentos a Luis Landricina, todos los que había. Aparte, Luis Landricina le contaba dónde se había inspirado en algunos de los cuentos. Ahora voy a contar el cuento del cambista, ahora sí, que hoy lo rememoré, el cuento del cambista Luis Landricina, que está basado en una zona cercana acá. ¿Tenemos el video o no? ¿Tenemos la visita de Pepe? Bueno, la visita de Pepe Mujica entonces acá en Villa Ángela y la vemos ahora. Siempre la canto con alegría, la tarantela que desde Italia trajiste un día.
Porque de que nací de huevo me entreveré en política siempre, casi sin darme cuenta. Y en ese entrevero me eligen los compañeros un día para que fuera diputado. Y se fue entreverando la cosa y la baraja cada vez más. Visitante ilustre y huésped de honor de la ciudad de Villa María de Chaco, al señor presidente. En octubre, septiembre, y le hablé por teléfono un par de días y dice, bueno, ¿a qué hora hay que ir? Y ahí estuvo, y nos pusimos a hablar. Y resulta que cuando yo le conté, yo no había salido del Chaco, nunca pensé que iba a irme del Chaco, pero ni a la breña. Y yo ya era activista, porque había, el abuelo de Susana me indujo a ser revisionista y empecé con la ayuda de Pepe Rosa, me enteré que Herrera, un hombre fundador del Partido Blanco, bueno, o el chiquito Sarabia fue primero, don Pepe, el chiquito Sarabia. Bueno, no saben idea del nombre. Nosotros, un país en Latinoamérica en este mundo, y que esa lo pueda compartir, esa amistad con Luis, más grande, esa figura del querido presidente. Quiero que se sienta en casa, se sienta así, y seguramente precisamente nuestro embajador cultural, ciudadano de la ciudad de Villa Ángel, don Luis Landresina, al presidente de la República Oriental de Uruguay, don José Alberto Mujica. Si me permiten, doña Lucía tenía que estar acá, pero le agarró una gripe muy fuerte y ella lamentó más que nadie no poder venir, pero en algún momento la vamos a traer, don Pepe. Y si usted la deja, por ahí viene sola. Nosotros, querido presidente de la República Oriental del Uruguay, República Hermana, José Pepe Mujica, para nosotros es un gran honor. Alto. Queridos chaqueños, transmitirle el afecto de mi pueblo, de mi gente, de todos los trabajadores del Uruguay. Finalizado el segundo, la visita, Estamos nuevamente en el aire, aquí en Vicentín News, desde los estudios Vicentín Argentina, estamos transmitiendo. Bueno, en este día un poco triste, ¿no? Porque, qué sé yo, quienes que nos conocimos a Pepe. En realidad, ¿sabe lo que me ponía triste? Le voy a contar. Pero un poco triste hoy cuando veía las imágenes de Pepe que contaba, un poco triste me pone el momento que vivimos, el tiempo mejor que vivimos. Yo no sé cómo yo era mucho más joven, ¿no? Esto fue estas imágenes que ustedes vieron fue en 2011, imagínense, o sea, hace más de 10 años. Yo era mucho más joven, obviamente. Y no sé, creo que yo no voy a caer en la honda equivocación de decir que todo tiempo pasado fue mejor.
Pero pero el tiempo actual de ese momento realmente fue mejor que cualquier otro anterior a ese. Ese es el problema. ¿Me entienden? No sé si soy claro. O sea, el hecho de que el tiempo, no es que el tiempo pasado fue mejor, sino que el tiempo ese en donde se ven esas imágenes fue mejor que todos los tiempos anteriores inclusive. Ese es el problema de extrañar ese momento, ¿no? Y que por ahí me daba emoción, ¿no? Cuando veía las imágenes y de tener a un grande como Pepe Mujica enfrente, ¿no? Bueno, de que se conserva la foto, ¿no? Y memorias anécdotas en la memoria y por supuesto las imágenes que vieron, que les prometo que tengo mucho más imágenes de la visita de él, las voy a editar para la semana que viene, las vamos a preparar acá en el canal de YouTube, en la productora de cine, que es donde están los archivos generales, para que vean ahora, ya que se viene el aniversario de Villa Ángela, se pueda ver la visita de Pepe Mujica totalmente, digamos, donde su recorrido. Que estuvo por acá, aparte de la entrevista fue espectacular, en donde él cuenta un montón de cosas de su vida y de su vivencia, ¿no? Así que bueno, también cuesta algunos chistes dedicados a la Andresina, así que bueno. En ese día comieron un asado también, bueno, obviamente que Pepe no se privó de nada y yo recuerdo, fíjense que al final, no sé si pudieron ver, al final, eso se hizo, la última parte, Capitanich no se quería perder tampoco de la cuestión, también llegó a Villa Ángela y obviamente era un primer mandatario, imagínense, visitaba el Chaco, no era para menos, ¿no? Así que vino, le entregó lo que ustedes vieron y y al final Pepe se puso a hablar y hacía, bueno, y venía uno, le entregaba, que yo, la Andresina que le contaba algo, y el edecán, uno de los o sea, el edecán y uno de los pilotos, porque eran dos pilotos, me dice, uy, este Pepe ahora no suelta más y no tenemos equipo, que tenemos otro compromiso, no sé en dónde, tenían que salir con el avión de acá, y no sé a qué otro lugar, en otro país era encima, no sé si era Brasil o Paraguay, no sé, era una cuestión, y tenían que salir, bueno. Y Pepe seguía, ay, este Pepe. Y ahí me contaba que por ahí era una persona muy, digamos así, improvisada con los horarios, ¿viste? Y tal es así que por eso la caravana que ustedes vieron, donde iba Pepe, salió como rata por tirante, como dicen normalmente, una velocidad como un rayo, porque obviamente estaban atrasadísimos, ¿no? Y obviamente los presidentes de un país, por más que sea Uruguay, tienen un horario que cumplir. Más allá que Uruguay tiene una gobernabilidad 10 veces mejor que la nuestra. Hoy escuché un periodista, Marcelo Longobardi, con el cual yo lo sigo, también en este canal, en YouTube está, en esta plataforma, y le quiero corregir un poquito. Él hizo mucho hincapié, está bien que los uruguayos tienen un plan de gobierno mucho más estable, que por más que gobiernen la derecha o la izquierda, siempre son más al centro, son más centrados, no tiene pico, bueno, en fin, pero Uruguay tiene la misma población que tiene Córdoba, es como una provincia argentina. ¿No? Habría que ver si Uruguay tuviera la población y la superficie y la variedad que tiene Argentina. Eso hay que tener en cuenta. El presidente que gobierna Argentina también tiene que tener en cuenta eso. Y eso influye mucho más que muchas cosas que la ideología y todas esas cuestiones que por ahí uno puede hablar. Las cosas empiezan siempre en la raíz, como decía una famosa luchadora de la iglesia, una famosa, la Madre Teresa, decía abajo en la raíz. Bueno, le voy a contar, no me voy a olvidar de contar el cuento, ya está, porque tengo para ustedes otras cositas más, tengo también lo del Cine República. El cuento del cambista pasó acá, enfrente, donde están los estudios de Vicentín Film, o sea, por supuesto está el Cine República, frente a eso, donde está el Parque Centenario, bueno, ahí está toda la zona del ferrocarril y bueno, hace muchos años pasaba el tren por ahí y en uno de esos lugares estaba la oficina del cambista y la casa, que será más o menos 1,5 cuadras, 2 de acá. Y tenía un loro, ¿no? Y el loro era un loro muy, digamos, muy que le daba, el loro era pesado como sopa de chancho, entonces bueno, el loro era un problema para sobre todo el chofer de la locomotora y los asistentes, porque cada vez que pasaba el loro le decía algo y bueno. Y el loro, y bueno, todos lo conocían al loro del cambista, ¿no? Y entonces dice que esto pasó acá, no sé si era cierto o no, pero bueno, la Andresina lo cuenta como que pasó. Y el loro
un día se enojó con el... Te estoy resumiendo el cuento, porque la Andresina lo hace un poco más largo. Y un día el loro dice que se paró enfrente del tren y viste que los loros son los loros esos que hablan, los loros grandes, son medio malos, y vos le en broma, dice que se paró frente a la vía y yo el malo, el conductor del tren, que era vapor, dice, mirá, ahí está ponele que se llamaba Pedro, ponele que se llamaba el loro, y le metió un chorro de vapor, y dice que el loro las plumería para allá. Pero como el tren se desapareció y el loro que cayó por allá y el tren siguió largando humo, el loro quedó con que le había ganado al tren. Se levantó allá, desarmado por supuesto el loro, pero él decía que el tren quedó peor. Así que imagínense, el loro era más malo que el tren y más fuerte que el tren que pasaba por Villa Ángela. Ahí está, bueno, es por supuesto, resumido obviamente lo que la Andresina contaba. El cuento es mucho más alegórico, pero resultó ser que el loro no solamente era de hablar, sino que era malo de verdad. Pero bueno, obviamente sabemos todo que el tren siguió derecho y el loro quedó ahí a los tumbos. Así que dice que eso está basado en una cosa que sucedió, ¿no? Que obviamente que no fue así, sino que a lo mejor al loro le habrán hecho un poco de vapor y quedó por ahí. Y después, bueno, toda la Andresina hizo una reconstrucción. De todas maneras, ese fue uno de los cuentos que rememoró la Andresina, el loro del cambista, que cambiaba. Era una persona que estaba en un lugar sobre el ferrocarril, sobre la vía, que tenía una oficina y tenía su casa, por supuesto, porque hacía guardia, y en un momento determinado cambiaba las vías para que vaya, por ejemplo, porque acá había vías de maniobra para que entre a la Chaqueña o para que entre a la fábrica de la aceitera, también para que vaya a Durati. O sea, había toda una serie de desvíos, y bueno, el cambista para las maniobras, para cargar acá en esta zona, se cargaba hacienda, se cargaba rollizo, se cargaba mercadería, y bueno, se descargaba vino también, acá cerca, muy cerquita, a unos metros acá de donde estábamos nosotros, estaba el vinoducto de la empresa Altajal, que el otro día con una persona nos pusimos a discutir si era ese vinoducto. Parece que había dos vinoductos, había otro que estaba allá cerca de donde hoy actualmente está el centro del jubilados, el primer centro de jubilados, en la avenida Juan B. Justo. Bueno, por ahí había otro vinoducto, pero este era más largo, más grande, que era del Tajal. Bueno, ya otro día les voy a contar sobre ese tema. Ahora vamos a ver una nota con o tenemos la de las escuelas primarias. Bueno, dice la que yo quiero. Bueno, vamos a la nota con Raúl Fernández, entonces, que nos cuenta sobre lo que sucedió hoy en la sesión del Consejo Municipal, en donde se trataron varios temas, algunos más escabrosos que otros, pero fue una sesión tranquila, hay que decir que fue una sesión tranquila. También hay unas cuestiones de la actividad de cultura ahí que, bueno, parece que querían llamarla a la secretaria de Cultura para que informe un poco, porque parece ser que no la había invitado a los concejales, no sé si el museo, aparente que tuvo una actividad, bueno, no sé, una cuestión un poco formal ahí, pero bueno, seguramente mañana hay una conferencia, así que bueno, seguramente se van a ir dando estos datos, estos detalles de cómo se viene en Villa Ángela, falta todavía una semana y pico, la festividad y los actos del 115 aniversario de la localidad. Lo vemos al concejal Fernández sobre este tema. Estamos con el concejal Fernández, la finalización de una sesión más del Consejo Municipal en este 14 de mayo. Buenos días, y bueno, nos va a comentar lo que se trató el día de hoy. Buenos días. Hoy hemos tenido una mañana tranquila en la que hemos tratado un tema del aniversario de Villa Ángela, los 115 años. La semana pasada presenté un proyecto parecido en la cual hemos aprobado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las reparticiones públicas nacionales necesitan tener ese día para poder, como las provinciales, para poder hacer el asueto correspondiente. El 24 de mayo. El 24 de mayo. Vos sabés que cumplimos 115 años y bueno, con la nota presentada del Consejo de hoy, más la mía de la semana pasada, queremos que se tengan conocimiento para que puedan participar todas las instituciones de estas actividades que se van a realizar en la ciudad de Villa Ángela. Otro tema que hemos tratado es vos sabés que el Día de las Carapelas es el 18.
Claro. Bueno, por lo tanto, también hemos aprobado para seguir recordando ese día tan importante para los argentinos. Otro tema más que hemos tratado es referido al pedido que hicieron los vecinos de asfalto, como así también de ripiado. Para tomar conocimiento, mandamos al Ejecutivo lo de ripiado, y lo del tema del asfalto, sabe que está en comisión, un proyecto que presentaron que está durmiendo en comisión, gracias a los concejales de la oposición Alberto Pap, en la cual sigue durmiendo ese proyecto referido a las cuadras de asfalto que presentó anterior a la última que hemos aprobado. Porque le quieren hacer algunos cambios, algunas sugerencias. Pero la única sugerencia que sirven son las sugerencias que le podamos hacer nosotros, el intendente, de dónde sacamos la plata para ese fin. Así para que se entienda. Y son 10 cuadras son más. 10 cuadras son más, para 10 cuadras es lo que se va a gastar, digamos. Por lo tanto, para que se pueda hacer necesita estar aprobado por el Consejo, y de esta manera sabemos que está presupuestado ya para ese fin, que está el dinero, por eso el intendente lo puso de esta forma. Días pasados, cuando se hizo la Braverman, fue sugerencia de que estaba Lotaño, pero no la Braverman. Entonces preguntamos abajo, preguntamos en la parte que maneja el dinero, y nos dijo que sí, que era viable, que había algo más de plata para hacer esas 3 cuadras más de asfalto que son para la Braverman. Entonces, por eso, digamos, es que se hizo toda la nota desde abajo en forma rápida, para ingresar a la segunda parte del expediente que hemos aprobado ese día. ¿Y esas cuántas cuadras son? Son las 3 cuadras más que ya están en la aprobación que se hizo la vez pasada. Entonces fue un agregado a la ordenanza anterior. Entonces, y eso salió porque estaba el dinero disponible para ese fin. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, es lo que hicimos, porque vimos que estaba el dinero. Acá, si le queremos agregar 200 cuadras más, no va a alcanzar el dinero. Por lo tanto, hay dinero para eso que ya hizo el estudio pormenorizado del intendente y que ya está para salir. Porque el que maneja el recurso de la intendencia de Villa Ángela es el intendente Alberto Pap. Nosotros sugerimos, y como se hizo el estudio de todo eso, de los pedidos que ya había de antemano, salió ese tipo de proyecto, que todavía está durmiendo, gracias a Dios está durmiendo. ¿Por qué? Porque los concejales de la oposición Alberto Pap lo siguen durmiendo en comisión en ese lugar. Ojalá que se despierte, lo diera por la campaña política, ahora porque no sé, pero sigue durmiendo. Ojalá que los concejales de la oposición Alberto Pap se despierten el expediente y lo tratemos en comisión como debe ser. Porque el vecino está esperando. El vecino está esperando. Y también vos sabés que los cambios económicos que hay pueden perjudicar aún más todavía ese tipo de cosas. Porque la plata está en el banco, pero ojalá que esa que da al banco hoy sirva para que sea algo más, pero no sabemos. Hay por ahí, como la otra vez, que hubo la bajante de coparticipación y hubo problemas ahí, tuvo que limpiar. Claro. Y otro tema importante acá es, por ejemplo, que los vecinos autoconvocados, que estaban de los docentes autoconvocados, que le dimos en su momento el terreno para que le hagan el instituto de vivienda, que en este momento tiene un inconveniente en el medio, tiene una alternativa diferente por lo que escuché al presidente del Consejo. La alternativa de que les demos el terreno para que ellos puedan hacer a través de un préstamo hipotecario su casa. Pero no es el fin. Es otro tema diferente que lo hicimos acá, y ojalá podamos destrabar ese tipo de situación también. O sea, lo hicimos con otros vecinos por vía de la excepción. Y bueno, ya como lo hicimos ya con dar los terrenos a la provincia, ahora a ver si podemos trabar ese tipo de situaciones, que son dos temas totalmente diferentes, pero son viables los dos. Ojalá que se destrabe alguno de ellos. ¿Para qué? Para que más vecinos de Villa Ángela tengan su casa propia. En otro orden de cosas, ¿cómo se vienen los festejos en la localidad? Porque pidieron también Hoy pidieron, como pedimos todos los años, se atrasó un poquito, tengo entendido, por el tema de las elecciones, pero sí sabemos que año tras año se hace todo un organigrama referido al aniversario de Villa Ángela. Son 115 años, se hace todo alrededor del mismo, pues no se puede hacer todo el mismo día, muchas actividades. Así que yo creo va a salir la grilla hoy o mañana, ojalá sea hoy, para que de esta manera tengamos todos los vecinos qué es lo que va a pasar todos estos días que vienen, porque el 24 es el cumpleaños de la ciudad de Villa Ángela. Y ojalá que nuestro gobernador traiga algunas cuadras de asfalto para Villa Ángela. ¿Va a venir? Debería venir, él viene. No, con la promesa. No, ojalá que venga. Ojalá que venga, como otros gobernadores hicieron algunas obras en Villa Ángela, ojalá que este gobernador también lo haga.
Ojalá que lo haga, porque hace falta para Villa Ángela, más sobra en la misma, y ojalá que venga con algo de regalo para los villangelenses. Bueno, muchísimas gracias, concejal. Gracias a ustedes. Bueno, estamos nuevamente aquí en el piso, digamos, estamos transmitiendo los estudios en directo. Bueno, le comento que a raíz de lo que dijo Raúl Fernández, hoy comenzó la obra de asfalto en la calle Catamarca, frente al jardín del Colegio de Hermana, ¿no? Esa calle, que es una de las que él estaba comentando, es esta, digamos, que se comenzó hoy el asfalto. Y bueno, ¿cómo que se llama? La construcción de este asfalto también estuvo supereditada, como la de otros asfaltos. Hoy estuve viendo el asfalto de la calle Juan B. Justo también, que empezó ahí, creo que la gente de SAMEP, que bueno, tuvieron que escarbar un poco para que se oree un poco el piso, porque está un poco, digamos, flojo, por el flojo y húmedo, ¿no? Por las lluvias que han suscitado acá. Así que bueno, para que se haga un buen trabajo, evidentemente le están haciendo ese proceso, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a ver la nota sobre, hoy en la Municipalidad de Villa Ángela visitaron los colegios primarios, bueno, dieron una recorrida también del jardín de esos colegios primarios. El que vamos a ver es de la 140, estuvieron visitando ahí el Palacio Municipal, bueno, las diferentes oficinas, visitaron el lugar de la Intendencia, donde se toman las decisiones, donde el Ejecutivo toma las decisiones, por supuesto las decisiones capaz más importantes inclusive, o que por lo menos que tienen que ver con la localidad, ¿no? O sea, ahí donde reside obviamente la administración del intendente, ¿no? La administración comunal. Así que bueno, visitó, la recibieron algunos funcionarios y por supuesto los chicos, ¿sabes qué? Los ojos así tenían de grande, inclusive por ahí charlamos con algunos, muy chiquitos por supuesto, y contentos de ver ese edificio que es uno de los más lindos de la provincia, sin lugar a duda. Y por supuesto que los chicos desde chico valoren es el templo de la democracia, el templo de también digamos, ¿cómo se llama? El acervo histórico, ¿no? Que representa ese sobre todo en estas épocas, digamos, dado que fue construido y diseñado por los villangelenses, en dos partes obviamente, y representa realmente un gran logro arquitectónico. Si ustedes recorren otras municipalidades, la nuestra le gana. Ahí te das cuenta la ambición que tenía, la visión de nuestros compoblanos pioneros, ¿no? De nuestra localidad. Allá por 1940 arrancó la construcción y se extendió hasta casi la década del 50, la primera etapa, y la segunda, que es el ala norte, se hizo en la década del 70. Bueno, vemos entonces lo del jardín. ¿Tenemos lo del jardín? Bueno, vemos lo del jardín entonces y en la escuela primaria que visitaron la Municipalidad de Villa Ángela hoy. Hola, mirá. Aquí están los chicos ¿Cuál? que vinieron. Cuéntenos, profesor, que estamos en vivo. A Cuéntenos. ver, en vivo estamos Sí, venidos. señor. Cuéntenos, a ver. Estos son chicos de la escuela. ¿De qué escuela son ustedes? De la escuela ¿De qué grado son? de primero. Y vinimos a conocer edificios, Público. servidores Público. y medios de comunicación. ¿Estamos? ¿A dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos? Bueno, le vamos a cantar una canción para que ellos, ahora que están grabando. Yo tenía un auto. ¿Cómo era? Yo tenía un auto. Todo a botón. Lo ponía en marcha de un empujón. Iba manejando y se me cruzó un gato muy viejo y muy tuve que frenar una y otra vez. Un poquito más fuerte. Hasta que mi auto se quedó al... Un aplauso para los chicos de la 389. Muy bien, muy bien. La 389. Sí, señor. Estamos de Una feliz paseo. recorrida que tengan. ¿Eh? Que tengan una feliz recorrida. Esas son las colegas. Las docentes. Las docentes, todas, Sabrina, Lanisa y Daniela.
Muy bien, señores. Muy bien. Muchísimas gracias por la... Buen viaje, chao, chao. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. A visitarlo a él y a los amigos de él que son los bomberos. ¿Y qué hacen los bomberos? A ver. Vamos a hacer unas imágenes, a ver, vamos a ver con los chicos. Vamos, vamos. Escucha, la seño adelante, sube primero entera, suelta la soga, vamos y no se le caiga. Hola, hola. ¿Dónde estamos? Cuéntame. ¿A dónde están ahora? A ver. ¿Dónde estamos? ¿A dónde están? ¿Qué lugar es este? La municipalidad. Muy bien. Ahí está, mirá, vinieron a visitar. Hola. Para adelante cuando camino porque si no no vamos a golpear. Cuidado, para adelante. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Le quería comentar, bueno, ahí veíamos los chicos, ¿no? Cómo visitaban las diferentes reparticiones públicas. Ahí estaba Loli García, que lo recibió, también el secretario de Gobierno, el profe Benson, que lo recibieron amablemente. Así que bueno, muy contento que bueno, los puedan, muy contento por ellos, que conozcan y que bueno, también las autoridades tengan contacto, ¿no? Con los chicos, que siempre es positivo, ¿no? Siempre son, viste, los chicos revolucionan. Bueno. Ojalá, porque viste que los mosquitos no están enloqueciendo, así que bueno, ayudaría. Y el frío, obviamente. Ya entraríamos en invierno también, ¿no? Les quiero comentar antes también, de paso, el dólar hoy cerró, el dólar unificado vendría a ser, porque no sé llamarlo oficial, viste que el blue sigue existiendo, pero bueno, el dólar oficial sería el dólar único, el dólar nuevo se podría decir, a 1103 para la compra y 1115 para la venta. Y el blue, que todavía sigue existiendo, pero ya como recordatorio, porque si bien hoy estuvo un poquito más arriba que el dólar oficial, en los días pasados estaba más bajo, así que bueno, en fin, se lo sigue operando como una cuestión, digamos, ahora sí realmente capaz que casi especulativa, ¿no? Porque la verdad que no, por ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Dado a que uno puede comprar y vender un poco más libremente con el dólar legal, digamos, el oficial. El dólar blue, le decía, cerró para la compra 1145 y para la venta 1165. Todavía siguen operando el MEP, que operó un poquito más alto, y el dólar tarjeta estaba como a 1400, pero un dólar que es un poco más, un nicho más cerrado, ¿no? Bueno, les aviso a todos aquellos, les pido, mejor les recomiendo a los que nos ven, nos siguen, que le pongan me gusta, no se olviden, y que a aquellos que no lo han hecho todavía, la campanita para recibir las notificaciones de nuestras sucesivas transmisiones, que dicho sea de paso, más adelante, cuando nos organicemos acá con algunas cuestiones técnicas, también vamos a tener otros entrevistados más, como lo venimos teniendo hasta hace poco,
y tengo unos entrevistados que muy interesantes que se van a sorprender. Así que bueno, ya vamos a ir poniéndonos las barbas en remojo, como se dice normalmente, ¿no? Bueno, para cerrar le tengo las opciones del Cine República del fin de semana. Este viernes, o sea, pasado mañana, no, mañana jueves, empieza la función a las 8 de la noche, está Minecraft, y a las 10 de la noche está la película Thunderbolt, que es una película de superhéroes de Marvel. Esa a las 22 horas. El viernes a las 19 horas está Rey de Reyes, y a las 21 horas Minecraft nuevamente, y Novocaine, así se llama, Novocaine, que significa sin dolor, sería la traducción. Es un personaje de acción la película, a las 23 horas el día viernes 9 de mayo. Esto está mal acá, no, 9 no es, 15 de mayo. Y porque hoy es 16 de mayo, acá está, ahí me dicen, 16 de mayo. El 17 de mayo, sábado, también está a las 19 horas Minecraft, a las 21 horas está Cónclave, la película que tiene que ver con la elección del Papa, y a las 23 horas Thunderbolt. Y el domingo, que es ya 17 de mayo, si no me falla la memoria aquí, a las 18 cambia el horario, 18 horas Minecraft, que es una película que tiene mucho acceso, mucho público. Después Thunderbolt, y a las 20 horas, y a las 22 horas una película de terror llamada Nosferatu, muy buena, que está basada en la clásica obra de cine y novela Nosferatu, que bueno, que trata obviamente de Drácula, ¿no? La película es una versión más clásica de Drácula, hecha, bueno, obviamente hace no mucho, ¿no? Una película nueva porque hay otro Drácula y otro Nosferatu que son versiones anteriores. Muy bien, cualquier cosa mande un WhatsApp, dice acá 3735 al 479250, que ahí puede gestionar su entrada, y también información sobre la cartelera. Alberdi 150 es la boletería, con precios accesibles. También hay combos, usted puede comprarlo ahí, solicitarlo ahí. Bueno, muchísimas gracias a la gente del Cine República, le agradecemos a toda la gente de Intertext también. Bueno, ahora a ver si el internet por ahí está medio lenteja, pero ya se va a acomodar, así que si tiene paciencia, lo va a poder ver mejor en algún momento. Nosotros nos reencontraremos, si Dios así lo quiere, el día lunes, aquí en este canal. Nuevamente estaremos hablando de la actualidad, y bueno, seguramente de los sucesos también del fin de semana. Se acercan fechas como por ejemplo el Día de la Escarapela, bueno, que hoy habrán escuchado, lo comentó el señor Fernández. También el 22 de mayo es el Día del Museo, que estaremos seguramente ahí. Mañana creo que hay algunas actividades, o el viernes, referente a esto en el Museo de Villa Ángela. Viernes por la mañana, si no me falla la memoria, creo que hay una charla sobre historia. Ya se hizo una la semana pasada, no, perdón, la semana que viene hay otra, y la de mañana creo que es con la presencia de Adela Garber. Bueno, todas estas actividades van a estar mañana. No tengo acá, a ver si puedo entrar, voy a ver si puedo entrar esto un poco improlijo, a ver si lo veo acá. Puedo ingresar acá, porque acá me mandó a mí alguien del museo, a ver si podemos ver ¿cómo que se llama? La cartelera, iba a decir, las actividades del museo, que tienen ahora esta semana, y que tienen que ver con las cuestiones, digamos, del cumpleaños del museo, y también de la parte del cumpleaños de la ciudad de Villa Ángela, ¿no? Que también es muy importante. Bueno, no lo tengo a mano por acá, lo estaba buscando, a ver, no lo podemos encontrar. A ver si, bueno, ahí toqué otro botón. Bueno, voy a salir del enlace ahí un ratito, y voy a buscar acá ahí está, es conversatorio, ahí está,
conversatorio del Museo Histórico Regional Municipal Jesús Ferrer es viernes 9 de mayo, ya pasó, y el otro es el próximo viernes. Que tenemos aquí en Villa Ángela, de 9:30 a 11 de la mañana. El viernes, bueno, ya pasó, hay otro el día, allá les digo, hay otro el día mañana, 15 de mayo, jueves, de 9:30 a 11 de la mañana. Tamara Ferreira, la profesora Verónica Peralta, que son las que van a disertar. Hay otro el viernes 30 de mayo a las 20 horas con Griselda Moral, que es escritora. Y bueno, el jueves 22 de mayo va a ser a las 20 horas el acto del 35 aniversario del Museo de Villa Ángela. Bueno, ahí está, pasamos ya la información del Museo Local de Villa Ángela. Y bueno, son más o menos las novedades que tenemos con respecto a esta cuestión que tiene que ver con el Museo de Villa Ángela. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra emisión. Ahí ya cumplí más o menos con la gente del museo, que teníamos, la agenda la tenía en el teléfono, por eso no la pude, no estaba acá en el apuntador. Así que bueno, y tenemos la actividad del Cine República, así que entonces mañana de 9 de la mañana a 11 está entonces este tema del conversatorio. Eso es sobre historia, es sobre historia, así que bueno, aquello que le interese lo pueden hacer. También hay actividades que tiene que la mañana hay una conferencia de prensa donde hay un montón de actividades que está preparando la Dirección de Cultura, dirigida por Alejandra Buller, que bueno, a partir de mañana ya van a empezar a disponibles todas las actividades de la semana de mayo, que es una semana muy activa. También está la Feria del Libro acá en Villa Ángela, que se va a realizar en el Instituto de Nivel Terciario. Después, bueno, le vamos a pasar un poquito de info también ese tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos, si Dios así lo quiere, el viernes, más o menos a esta hora, aquí en este canal de YouTube. Que tengan, bueno, el fin de semana, por supuesto, estaremos pasando material histórico, documental, algunas cosas de la localidad de Villa Ángela o de otros lugares, aquí en este canal, así que sigan pegados porque van a tener para entretenerse. Muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana.